está por incorporarse nuestra vicepresidenta comercial. Vamos a esperar unos minutos, unos segundos, ahora que se están conectando más personas para dar la bienvenida y, por supuesto, para dar inicio a este evento muy especial. Bueno, aquí vemos que estamos ya dentro de poco, se conectará. Antes de iniciar, por así decirlo, este evento, vamos a hablar un poco sobre el taller que tenemos el día viernes. El día de viernes vamos a tener un taller, una actividad muy especial sobre las diferentes habilidades que debe tener personal docente en las diferentes instituciones educativas para el uso de las diferentes herramientas de aprendizaje en línea, aprendizaje virtual y el desarrollo de competencias para que los estudiantes puedan trabajar de manera eficaz las diferentes herramientas tecnológicas en las instituciones a través del uso de aulas virtuales y entornos virtuales de aprendizaje. Es una actividad muy interesante. Para inscribirse pueden participar registrándose en el formulario en nuestro sitio web ticsolutionbiensas.com y pueden proseguir con el pago de inscripción y el mismo día recibirán un correo electrónico en el cual recibirán información sobre el acceso a la plataforma de Teams, que es donde se realizará el evento virtual. Este viernes vamos a finalizar con broche de oro nuestra semana del ciclo de charlas con una gran actividad muy especial que Tech Solution Biensas ha preparado para todos ustedes. Así que prosiguiendo ya con nuestro ciclo de charla, vamos a hablar un poco de lo que se desarrolló el día de ayer. El día de ayer fue la presentación de nuestro caso de éxito en el desarrollo de la plataforma de gestión académica y educación virtual. Esa plataforma ya tiene 7 años de experiencia en el mercado, por lo cual se ha fortalecido a medida que hemos recibido indicaciones, sugerencias de las diferentes instituciones educativas que cuentan con el servicio. Gracias a ello, hemos fortalecido, consolidado a lo largo de 7 años y, por supuesto, la participación de nuestro departamento comercial encabezado por Luis Escudero, quien realizará el día de hoy la ponencia correspondiente a esta charla del día de hoy. Tuvimos la oportunidad de fortalecer los procesos administrativos de la empresa y de esta forma garantizar un proceso de expansión y de comercialización mucho más sistematizado, mucho más organizado a un nuevo segmento para nosotros, que eran las instituciones educativas del orden privado. Por ello y muchas razones más, Tech Solution Biensas está en constante crecimiento, fortalecimiento y consolidación de sus procesos. Y por ello nos sentimos orgullosos de cada día ir con paso fuerte, irnos reinventando, y parte de ello son estos ciclos de charlas, estas actividades que realizamos de manera constante, estos eventos en vivo, los talleres que hemos realizado de manera esporádica, de manera ocasional, donde hemos tenido la oportunidad de contar con participantes en los diferentes eventos y nos sentimos orgullosos y complacidos de haber organizado estas diferentes actividades. Vamos a esperar unos instantes mientras se va conectando. Ya Luis está compartiendo la información a los diferentes personales directivos, a los directivos de las instituciones educativas que cuentan con estos servicios. Así que ya sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a nuestra vicepresidenta comercial, Ludis Escudero. Ludis, bienvenida Ludis. Ya puedes iniciar. Cedemos la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, Ludis. Bienvenida. ¿Cómo estás, Michael? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido Excelente. a todos los que se encuentran en este taller que se llama Aprendizaje Inmersivo en el Aula Virtual. ¿Cómo te ha ido, Michael? Excelente. Aquí satisfechos de realizar este ciclo de charlas. Un ciclo de charlas donde estamos compartiendo información valiosa para complementar los conocimientos y las experiencias
al personal docente y directivo de las diferentes instituciones y centros educativos a nivel nacional. Extendemos la bienvenida por parte del equipo de Tech Solution Biensas y sé que esta conferencia, esta charla va a ser muy interesante para todos ustedes. Es correcto. Bueno, queremos extender la invitación a todos los rectores de las instituciones de educación básica y media para esta charla donde estaremos hablando sobre aprendizaje inmersivo en el aula virtual. Vamos a esperar que más personas se conecten, Michael, antes de empezar nuestra charla. Sí, así es. Ya bueno, compartimos este taller información. Ya. Es de preámbulo a todas las actividades que venimos haciendo en la semana, un ciclo de charlas, donde estamos hablando sobre los diferentes avances y desarrollo que ha tenido las TIC en el sector educativo. Hemos hecho énfasis en el tema de nuestro servicio de plataforma y aula virtual, el kit integral que maneja TIC Solution Biensat para todas las instituciones de educación básica y media, y hemos estado hablando sobre las ventajas que ofrece tener este tipo de servicio en cada una de sus instituciones, como también estamos hablando hoy sobre un tema importante que es la inmersión, un método de aprendizaje del siglo XXI. Ante todo, si quieren participar activamente de esta charla, si han tenido en algún momento experiencias en el aprendizaje inmersivo, pues estamos aquí para escuchar sus experiencias. Pueden hacer sus comentarios en la cajita que aparece aquí debajo del live. Pueden comentar, pueden preguntar, pueden opinar. Estamos abiertos a escuchar todo tipo de opiniones. ¿Será que empezamos ya, Michael? Sí, podemos empezar. Podemos dar inicio, ya que la información ha sido replicada. Podemos dar inicio. Es correcto. Las diapositivas que trajimos un material didáctico hoy para hacer creativa esta pequeña charla. Estaremos compartiendo con ustedes 45 minutos de este tema, de este nuevo modelo de aprendizaje que se llama aprendizaje inmersivo aplicado al aula virtual. Ante todo, extender la bienvenida a todos los que se están conectando, nuevamente a las personas que apenas acaban de ingresar. Esta es una charla donde estaremos hablando sobre aprendizaje inmersivo aplicado al aula virtual. También tendremos la participación activa de Michael Arias, que nos estará dando sus aportes en el tema técnico, sobre todo lo que es las TIC y el manejo de este en el sector educativo. También haga énfasis en nuestro servicio. Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Cuando hemos escuchado la palabra aprendizaje inmersivo, tiene que ser un nuevo término para muchos de los que están aquí conectados. Quizás nunca en su vida han escuchado este término de inmersión, o quizás sí lo han escuchado, sí han tenido la posibilidad de experimentar o tener este tipo de experiencias en un entorno virtual, utilizando este método de inmersión. Entonces, hoy queremos ruido. Hoy queremos hablarle, Michael, soy un ruido. Hoy queremos hablarle de esta metodología de aprendizaje inmersivo. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el reto para el siglo XXI este tipo de aprendizaje? Y cómo ustedes como docentes de instituciones básica y media pueden aplicarlo al aula virtual. ¿Qué son estos conceptos? Si tú no tienes ni idea de qué significa, tu docente, rector, coordinador académico de tu institución, no tienes idea de qué significa la palabra inmersivo, aquí en esta charla vamos a aclararte todos los conceptos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de esta charla. Vamos a esperar que pase la siguiente diapositiva. El objetivo de esta charla. Michael, cambia la diapositiva. El objetivo de esta charla es conocer las nuevas tendencias de las TIC del siglo XXI aplicado a la educación. Tenemos que tener claro, y quizás de pronto para algunos docentes de instituciones, creen o tienen como el paradigma antiguo
de que todo este retorno a la virtualidad, trabajar en aulas virtuales, ya no hacer sus clases presenciales, tiene que ver con el tema de la pandemia. No, la pandemia sí ha sido como algo forzoso que nos ha obligado a unos y a otros. Quizás algunos docentes ya han tenido experiencia en el manejo de sus clases virtuales, quizás otros docentes nunca en su vida habían aplicado la virtualidad para hacer clases, y eso fue algo forzoso, tener de pasar de la presencialidad al entorno virtual. Pero quiero decirles, queridos docentes, que esto no es porque nos presentó el COVID, se nos presentó la pandemia y ya tuvimos que obligatoriamente meternos en el tema de la virtualidad. No, esto ya viene desde muchos años atrás, ya esto es un proceso que ha sido esporádico y ha sido repetitivo. Cuando digo esporádico, es que no quiere decir que se incrementó el desarrollo de la educación virtual de un momento a otro. Es un proceso que ha sido de a poco, de reinvención, de nuevas tecnologías, nuevos avances, prueba y error, que ya vienen desde mucho antes de que se presentara todo este tema de la pandemia. Entonces, queremos con esta charla conocer cuáles son esas nuevas tendencias que vienen ya de muchos años atrás, que esto no es nuevo y que forzosamente, aunque ya la pandemia nos obligó a estar en la virtualidad, las nuevas tendencias que ya vienen arraigadas de atrás nos van a obligar en el futuro a crear estos nuevos métodos de aprendizaje. Entonces, lo que quiero que conozcamos es esas nuevas tendencias y que tengamos claro que no es solamente la pandemia la que nos ha obligado, sino que esto es un ciclo evolutivo que ya viene años atrás. Y como es algo nuevo, novedoso, que no conocemos, que nos está entrando casi en todos los hogares, en todas las casas, entonces tenemos que analizar, como dice el segundo objetivo, analizar el contexto global. Y con ese análisis y ese entendimiento claro, crear métodos de aprendizajes adaptativos que me permitan ir fortaleciéndome, ir creando, innovando, aplicando metodologías que me vayan encaminando a esas nuevas tendencias de enseñanza virtual, que encajen en el futuro. Por eso dice nuevamente y repito, el objetivo, analizar el contexto global y crear métodos de aprendizaje adaptativos que se encajen al futuro método de enseñanza virtual. Entonces, ya teniendo claro el objetivo de la charla, entonces me presento para las personas que no me conocen, que no han tenido la oportunidad de escuchar algún taller o algo conmigo. Mi nombre es Luis Escudero. Como ya hemos comentado, soy la vicepresidenta comercial de la empresa TIC Solution Bien-Sachs, administradora de empresa de la Universidad del Norte. Soy asesora en marca personal, gestión empresarial, finanzas y tengo experiencia en el área de cartera. También nos va a acompañar en esta conferencia el presidente de nuestra empresa TIC Solution Bien-Sachs, Michael Arias, desarrollador web de la institución ICSA, y él es el que también va a estar aquí acompañándonos en este proceso de esta charla. Nuevamente repito, si tienes alguna duda, pregunta, inquietud, quieres aportar algo de alguna experiencia que ya tengas en el tema del aprendizaje inmersivo, sería de mucho valor que tú aportaras y que esto fuera una charla didáctica, no solamente yo dando los conceptos y las teorías y explicándoles todo este tema de la inmersión, sino que también podamos compartir. Si tienes alguna pregunta que hacer, lo puedes hacer en la cajita de comentarios y estaremos muy atentos a tus sugerencias, preguntas, inquietudes, todo lo que quieras colocar en los comentarios. Para las personas que no conocen nuestra empresa, somos TIC Solution Bien-Sachs. Tenemos 7 años en el mercado, ofrecemos servicios tecnológicos a las instituciones de educación básica y media, en el tema de gestión académica, clases virtuales. Manejamos una red de marcas donde estamos haciendo talleres, conferencias online en el sector educativo, marca personal y otros tipos de capacitaciones que estamos manejando en el tema de emprendimiento. También hacemos diseño y desarrollo de páginas web. Entonces, ya teniendo énfasis y claridad en qué consiste la empresa y quiénes somos, ya podemos entrar ya de lleno a lo que consiste la charla. ¿Qué es inmersión? Quizás en algún momento hemos escuchado esta palabra,
pero no tenemos idea en sí qué es la inmersión. La inmersión es un proceso de aprendizaje, como dice en la diapositiva, que permite a los estudiantes involucrarse en un entorno digital interactivo. Es decir, que ya el estudiante no va a ser, o sea, este tipo de inmersión es un método de enseñanza donde el estudiante tiene la oportunidad de él participar activamente de esta metodología de aprendizaje. Es decir, que no solamente va a ser el profesor el que va a colocar su contenido, va a dictar las clases y va a dar el temario que va a presentar en el momento que vaya a hacer su clase. Es el estudiante el que adquiere, o sea, se involucra en tiempo real en ese proceso de aprendizaje a través de cierto tipo de metodologías virtuales que le permiten él mismo en su observación, en su escucha, aprender, analizar y diagnosticar ciertos entornos digitales que se le presenten. Entonces, cuando hablamos de inmersión es lograr que el estudiante se meta de lleno en ese entorno digital y con todo lo que escuche, ve y analice, vaya aprendiendo sobre cualquier tema, materia o contenido. Entonces, a raíz de esa palabra inmersión, entonces viene lo que es el aprendizaje inmersivo, porque es algo que tiene que ir basado en una realidad virtual. Entonces, ahora vamos a dar el concepto de qué es aprendizaje inmersivo en la siguiente diapositiva. Aprendizaje inmersivo, entonces, ya sabiendo qué es inmersión, que el estudiante va a observar, analizar cierto contenido en una realidad virtual, en un entorno virtual, entonces ya podemos definir qué es aprendizaje inmersivo. Aprendizaje inmersivo es un modelo de innovación donde el estudiante puede aprender materias y conceptos mediante el uso de la realidad virtual, realidad aumentada o videos en 360 grados. Quizás de pronto nosotros en algún momento hemos tenido experiencia en este tema de realidad virtual. Realidad virtual de pronto cuando hemos ido a un cine, nos hemos puesto unos lentes, que hemos visto imágenes en 3D, que nos hemos sentido como que hemos escuchado esos tipos de sonido, que se movió la silla, que estamos inmersos en la película, en el juego, en el video que estemos viendo y estamos viviendo en tiempo real esa situación, eso que estamos viendo en el momento. Eso es lo que es aprendizaje inmersivo. Me explico en términos más sencillos. Si un docente quiere, por ejemplo, explicarle a sus estudiantes cómo es el proceso de evolución de los dinosaurios, quizás él puede utilizar la realidad virtual haciendo dinosaurios en esa realidad. Entonces el estudiante ya eso ya tiene un método técnico que aquí Michael ahora brevemente nos va a hablar. Se coloca su gafa o su proceso que va a hacer y se inmersa, se mete y ve el video de los dinosaurios, la evolución, y en ese video va aprendiendo y va desarrollando sus habilidades cognitivas, que vamos a hablar más adelante. Es como colocar la realidad en el ámbito virtual. Michael, ¿tú nos puedes dar más o menos una definición de realidad virtual, realidad aumentada, video 360 grados, para que aquí las personas que nos estén viendo más o menos tengan una idea en qué consisten estos términos? Es correcto. Estos conceptos son, dentro de los conceptos más acercados, más cercanos a ello, en la realidad virtual corresponden a un entorno de escenas u objetos de apariencia real, generado a través de tecnología informática, de tal forma que el usuario sienta la experiencia de estar dentro de él, que esté inmerso en él. Esto puede ser contemplado por parte de los diferentes usuarios, o sea, de las personas que estén haciendo uso de la herramienta a través de gafas o de cascos de realidad virtual, diferentes mecanismos para poder observar diferentes efectos. Lo mismo, algo ocurre similar con lo que corresponde a la realidad aumentada. La diferencia es que a través de la realidad aumentada sería, como se menciona en el concepto, son capas de información visual sobre un entorno real a través de dispositivos móviles. Por ejemplo, hay un juego que hace un tiempo era muy de moda, Pokémon Go. En Pokémon Go podías captar el celular sobre cualquier lugar y
con la cámara del móvil, podías ver que el Pokémon o la criatura que aparecía allí aparecía en medio de lo que tú captabas en la cámara. Eso sería la realidad aumentada. Se utiliza más que todo también para otros tipos de casos, de otras diferentes actividades, para mayor experiencia interactiva. Ese ha sido uno de los avances en cuanto al uso de la realidad aumentada. Y sobre los videos de 360 grados, son una nueva forma de videoarte que ha superado la tecnología 3D, de tal forma que se pueda captar la panorámica, de manera panorámica, un entorno en específico, y eso garantiza como mayor interactividad en el lugar donde se esté captando la información. Es correcto, Michael. ¿Sí se escucha? ¿Aló? Sí, ahora sí se escucha perfecto. Bueno, ¿qué nos permite este modelo de aprendizaje inmersivo? Este modelo de aprendizaje inmersivo permite que el estudiante pueda desarrollar sus competencias, alcanzar sus objetivos, siendo él el mismo autor o digamos como activo en ese proceso de aprendizaje, ya que él viendo este tipo de videos, este tipo de imágenes, él va a ser una persona que va a ser autosuficiente, va a ser activa en ese proceso de aprendizaje y no va a ser un aprendizaje convencional como el que es el de escuchar al docente, escribir en un cuaderno o el que hacemos normal en un aula virtual, foros, talleres, sí me van a explicar. O sea, es una realidad que se ve en el ámbito virtual a través de esos videos y todo eso técnico que Michael les explicó. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del aprendizaje inmersivo? Las ventajas del aprendizaje inmersivo es que va a haber más motivación en el estudiante, porque él se va a ver comprometido a analizar todo ese contexto, todos esos videos que él está viendo, a captar cuáles son los conceptos, cuáles son las teorías, qué es lo que el docente en esos videos, en esa realidad aumentada, le quiere dar a conocer, y él a través de esa experiencia de ver ese video va a interpretar y tener un análisis crítico de las imágenes y los sonidos que está viendo. Eso también le estimulará, aquí dice, proporciona estímulos cognitivos, ya que el estudiante va a utilizar sus ojos, sus oídos, para analizar todos estos contextos. Se desarrollan otro tipo de habilidades también muy complejas, como les dije, desarrollo crítico, autoconocimiento, concentración, habilidad crítica, en fin, una serie de habilidades que no vamos a profundizar ahora, pero que en la educación tradicional, convencional, no se desarrolla, ya que es el profesor el que imparte la clase y es el alumno el que la recibe. Aquí va a haber un tú a tú, porque va a haber también proactividad en el estudiante, ya eso lo hemos comentado también en otros talleres, que en el tema de la educación virtual es muy importante que haya compromiso y proactividad en la parte de los estudiantes. Se van a desarrollar muchas habilidades complejas. También va a ser un ambiente controlado, porque ya al estar con sus audífonos, con sus gafas, viendo ese video, no va a tener ningún tipo de distractores alrededor, sonido, bulla, personas, incomodidad que lo distraiga y no le permite distraerse en ese momento de lo que está viendo. Entonces son muchas las ventajas de este aprendizaje inmersivo y es como lo competitivo, lo que nos viene más adelante en este siglo XXI que ya está corriendo. Entonces vemos, docentes, cómo es el desarrollo de la educación. O sea, tenemos que salirnos de ese paradigma de que se nos metió la pandemia y que ya por la pandemia tenemos que meternos en el tema virtual. No, ya esto es un proceso evolutivo que viene de años atrás. El primer concepto de realidad virtual se dio en 1986, o sea, no es algo que viene ahora con el COVID, es algo que ya viene de años atrás y que, como lo dice la tecnología, el desarrollo está exigiendo que cada vez más todas las personas que nos dediquemos a este tema de educación
nos metamos ya en el tema de tecnología, que rompamos los paradigmas y seamos personas proactivas a aprender sobre esta virtualidad. Entonces, tú me dirás, pero Ludis, tú me estás hablando de aprendizaje inmersivo, me estás hablando ya de realidad virtual, videos en 360 grados. ¿Qué tiene que ver eso conmigo, que yo soy un docente de una institución básica y media? ¿Cómo voy a aplicar yo una realidad virtual a una simple aula virtual donde yo interactúo con mis estudiantes? O sea, no entiendo qué tiene que ver una cosa con otra. Ya que la respuesta a todo este comentario que estoy diciendo es que sí tiene que ver una con la otra, porque ya es una exigencia del siglo XXI, que ya más adelante, de 5, 6, 7 años, todos en algún momento vamos a tener que utilizar este tipo de aprendizaje inmersivo, pero en el contexto actual tenemos que ir trabajando para irnos adaptando, porque eso es un proceso de a poco. No es que ya está el aprendizaje inmersivo y ya yo hoy voy a poner a mis estudiantes a todos con gafas a ver videos. No, es un proceso evolutivo que tiene su prueba y error, que tú como docente de institución básica y media debes ir cambiando ese paradigma en tu mente, como aquí lo muestro en la diapositiva, entender qué es lo que el entorno nos está exigiendo, nos está mostrando de todos estos cambios en las TIC, en el ámbito educativo, entenderlo. O sea, lo que yo quiero comunicar es que no nos cerremos porque se metió el COVID y ya yo era docente de una institución, daba mi clase tradicional y ahora me tocó hacerla en un ambiente virtual con mis estudiantes y ya yo estoy en eso y quedé en eso rutinario. No, el cambio a la virtualidad es un proceso adaptativo que requiere, lo primero que todo, cambio de mentalidad, cambio de paradigma, cambio de entender qué es la globalización, qué es el entorno y qué es lo que nos exige cada día. Entonces, una de las cosas que debemos hacer es romper el paradigma, y ya cuando rompamos ese paradigma y estemos abiertos a ese cambio, asertivos a aceptar y a tener disposición de aprender qué es lo que nos trae las nuevas tecnologías, ya la educación nos va mostrando cada vez más que esto es un proceso evolutivo y que ya no va a ser una educación tradicional de que es el profesor el que le imparte, sino que la nueva educación del siglo XXI es una educación colectiva y colaborativa. Es decir, que no solo el docente es el que imparte el conocimiento, el estudiante también debe participar activamente de ese conocimiento, debe analizar, debe tener los criterios para hacer de un tema, lanzar conceptos, lanzar teorías, entender lo que el profesor le quiere transmitir, tener la capacidad también él de enseñar a sus compañeros. Entonces, va a ser una educación colectiva y colaborativa, la del siglo XXI. Entonces, como ya esos procesos cambian, también tiene que cambiar los procesos pedagógicos. Ya los procesos pedagógicos no se pueden aplicar de la misma manera como los aplicábamos en las clases tradicionales en el aula presencial. Son procesos pedagógicos que tienen que ir adaptándose a estos nuevos métodos de enseñanza. Entonces, tú me dirás, pero entonces, ¿cuáles son esos procesos pedagógicos complejos? Ya estamos en ese proceso. Ya desde que empezamos ya a impartir clases en un ambiente virtual donde mis estudiantes están en sus hogares y yo estoy acá en mi casa en un computador, utilizando herramientas creativas que permitan la concentración del estudiante en esa virtualidad. Ahí estamos creando esos nuevos procesos pedagógicos que se van a adaptar más adelante a ese aprendizaje inmersivo del siglo XXI. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puedan adaptar esos modelos de enseñanza a mi aula virtual? Ya estamos haciendo una inmersión parcial. Cuando le hablo de una inmersión parcial, quiere decir es que ya rompimos el paradigma de esa enseñanza tradicional, de que el profesor es el que da el conocimiento y lo transmite, y estamos ahora nosotros dándole esas competencias y esas habilidades o explorándoselas al estudiante para que se empiece a desarrollar esa colectividad y esa colaboración docente-estudiante. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través de los foros, a través
del contenido que yo como docente tengo y lo plasmo en mi aula virtual de una manera creativa, utilizando tipologías visuales, ya hemos hablado de eso en muchos talleres que hemos tenido aquí. Hemos hablado de romper los paradigmas y cuáles son los cambios que los docentes deben implementar en esta nueva enseñanza virtual. Ya no me puedo ir más por los textos porque ya el estudiante no va a querer leer, ya el estudiante quiere ver, oír, quiere jugar, quiere aprender, quiere hacer cosas diferentes, quiere también debatir en esa aula virtual. También hemos hablado de los foros, hemos hablado de esos espacios, preguntas y respuestas, donde debe haber una comunicación activa entre el docente y el estudiante. Ese canal de comunicación nunca debe cerrarse, para eso están los chats, está la comunicación siempre directa entre el docente y el estudiante. Todos estos procesos son una inmersión parcial que vamos a ir poco a poco a esa gran inmersión del siglo XXI, porque este proceso de aprendizaje inmersivo es muy complejo, requiere de tecnologías complejas también, que no las tenemos ahora, pero que en el aula virtual las podemos utilizar. Entonces, todas esas estrategias que hemos venido hablando para que nuestros estudiantes desarrollen esas competencias que queremos lograr en la educación virtual, nos ayudan a hacer esa inversión parcial. Y haciendo énfasis, y aquí lo resaltan estas diapositivas, en un enfoque lúdico. ¿A qué me refiero a un enfoque lúdico? Porque ese aprendizaje inmersivo es más encaminado a videojuegos, videos, temas que son recreados en una realidad virtual. Entonces podemos ir yéndonos al enfoque lúdico. ¿Cómo podemos definir este enfoque lúdico? Podemos hacerlo de diferentes maneras. Podemos hacerlo por herramientas como hacer mapas, adivinanzas, ordenar letras, sopas de letras, hacer crucigramas, hacer text, en fin, una cantidad de cosas que nos permitan dentro de nuestro espacio virtual con el estudiante aplicar también estas actividades lúdicas, porque estas actividades lúdicas hacen que el estudiante se le activen otras habilidades, no solamente la concentración, sino otras habilidades que le van a permitir crear esa inmersión parcial que necesitamos ir trabajando desde ya, porque la educación virtual del siglo XXI es la que les hemos venido comunicando desde el comienzo de esta charla. Es un aprendizaje inmersivo que va a ir enfatizado en la realidad virtual, y eso es algo que va en un proceso y vamos para allá. Dentro de muchos años, no te puedo decir 15 ni 20 o 10 o quizás menos, vamos a estar en ese tipo de aprendizaje inmersivo, y ya nosotros como docentes, como personas que estamos en el sector educativo, debemos ir aprendiendo, haciendo prueba y error. Yo siempre he dicho que no tengamos miedo a probar cosas nuevas, a que si hoy hago una estrategia en mi clase virtual, mañana hago otra diferente y ahí voy probando, y quitar esos complejos y quitar esos paradigmas, porque ya tenemos que ir con ese cambio de mentalidad, ese cambio a ese nuevo método de enseñanza, que estamos ahora en la inversión parcial a través del aula virtual. Entonces, si eres una persona que te gusta averiguar, que te interesó el tema, puedes hacerlo a través de internet, puedes averiguar más sobre este tema de aprendizaje inmersivo. Si ya has tenido oportunidad de participar en este tipo de aprendizaje inmersivo a través de la realidad virtual, sería chévere que nos comentaras algo. Si nunca habías escuchado sobre un enfoque lúdico aplicado a tu aula virtual, puedes también a través de internet, aquí te coloqué una página, EducaPlay, ahí puedes bajar de esa página EducaPlay formatos lúdicos que te permitirán hacer todo este tipo de ejercicios, actividades lúdicas que puedes implementar en tu aula virtual. Entonces, es importante ya que cambiemos este paradigma, como ya se los he dicho, que cambiemos ya, que salgamos de lo tradicional, porque quizás la pandemia se va a ir y vamos a volver otra vez a la normalidad, a las clases presenciales, pero también debemos coger esta experiencia y debemos meternos en esto de la virtualidad, porque esto no va a acabar. Hay o no pandemia, la educación virtual es un fenómeno y va a ser el boom
del siglo XXI. Nosotros debemos venir con todas esas habilidades y todas esas estrategias y competencias que queremos lograr en los estudiantes. Como les dije, esto es un proceso adaptativo que facilita, que se va facilitando en el día a día, donde existe una alta comunicación entre el alumno y el docente. En el aula virtual utilizamos los chats, compartimos documentos, establecemos nuevos modelos de aprendizaje participativo a través de los foros, a través de las encuestas, a través de todas esas herramientas que nos facilitan tener una interacción activa en línea y usar todas esas herramientas colaborativas. Entonces vemos que como una cosa va ligada con la otra y sí es importante conocer todos estos conocimientos, tenerlos presentes porque estamos haciendo una inmersión parcial en nuestra aula virtual. Entonces, quiero invitarlos también, si tú eres docente de alguna institución educativa y todavía no tienes un aula virtual en tu institución, aquí Michael nos va a hablar un poco sobre las características que ofrece nuestra aula virtual como servicio que tenemos de la empresa TIC Solutions bien Sachs con nuestro software de gestión académica en línea para todas las instituciones de educación básica y media. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Michael? Por supuesto, Ludis. En cuanto al uso de soluciones para el desarrollo de actividades educativas a nivel virtual, nuestra plataforma de gestión académica, la cual tuve la oportunidad de mencionar una, en un evento anterior e incluso en conferencias anteriores, hemos dado a conocer las ventajas que tiene nuestra plataforma de gestión académica integrada con nuestro componente de formación virtual. Nuestra plataforma de aula interactiva se desarrolló a partir de las diferentes necesidades que se presentaron en las instituciones de educación básica y media que cuentan con nuestros servicios. A raíz de la pandemia de COVID-19 surgió esta necesidad de desarrollar un software que diera necesidad al cumplimiento de los desarrollos de las actividades académicas en vista que se iban a implementar restricciones y medidas de control especial para mitigar los contagios de casos de COVID-19. Y efectivamente así fue, se decretó una cuarentena, luego un proceso de clases totalmente en línea mediante el uso de guías y otras metodologías más. Por ello, resultó, evaluando entre múltiples opciones, teníamos la posibilidad de implementar un aula virtual externa o el de desarrollar un componente propio. Efectivamente se desarrolló la segunda para garantizar mayores costos, no solo a nivel interno en la empresa, sino también en las diferentes instituciones, y además de ello se garantizarían mejores resultados porque la plataforma de aula virtual, de aula interactiva, utilizaría la misma información que el componente de gestión. Así se evitaría el uso de dos herramientas separadas, dos herramientas independientes, lo cual supondría mayores costos y mayor soporte, mayor capital para poder sostener ambas herramientas y generar un punto de quiebre considerable. Al contrario, se definió que la herramienta fuera integral para hacer más fácil los procesos académicos en las diferentes instituciones que cuentan con el servicio. Ese ha sido un logro significativo, muy reconocido por parte de las diferentes instituciones que actualmente cuentan con nuestros servicios, y por supuesto todo se desarrolló de forma progresiva, sin tiempos de espera, todo se desarrolló de manera paulatina. Desde que se decretó la cuarentena el año anterior, se desarrollaron los primeros módulos en, en una o más instituciones, en varias instituciones que cuentan con el servicio y que tenían la capacidad de ofrecer la virtualidad. En sus clases se desarrolló, por así decirlo, una prueba piloto con unos módulos esenciales y los resultados fueron exitosos. Todo lo que fue, como todo proceso, siempre hay ensayo y error con evaluación técnica, por así decirlo, todo bien estructurado, bien procedimental, lo cual garantizó que no se llevaran a cabo interrupciones ni cambios comprometedores en el proceso. Esa fue una de las partes muy destacadas en nuestra gestión a lo largo de estos meses en los que se ha trabajado esta situación un poco complicada. Es más,
Instituciones educativas han dado fe, inclusive en estas transmisiones que hemos realizado, en el marco de nuestra Semana Tecnológica TICS y Educación que se realizó hace un par de meses. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al personal de dos instituciones educativas. Una de ellas es la Institución Educativa Industrial Blas Torre de la Torre, con amplio reconocimiento no solo en el municipio de Soledad y en el departamento del Atlántico, sino también a nivel nacional, donde han exaltado mucho la gestión de la información en dicha institución, han contado los testimonios, las experiencias y el impacto que ha tenido el desarrollo de una solución flexible, en este caso el aula virtual que pueden observar en la diapositiva. Ha sido un caso de éxito, por así decirlo, además de dar a conocer el caso del Centro Educativo Lucecitas, otra institución que también cuenta con nuestros servicios y también ha dado fe de cómo ha sido el uso de la plataforma, cómo ha sido el impacto en docentes y padres de familia al momento de utilizar estas herramientas. Dentro de las características que incluye nuestra aula virtual se encuentran el registro de clases virtuales desde la misma plataforma, el registro del temario y las guías, así como la posibilidad de anexar archivos, documentos que complementen lo explicado por el profesor y, y asociar videos de YouTube para mayor optimización de los recursos. Utilizar la plataforma de streaming de YouTube asociando únicamente cualquier video que el profesor pudiese utilizar. Adicional a ello, un requerimiento que surgió en el camino durante estos meses, a raíz del año anterior, a raíz de las sugerencias y recomendaciones que nos hicieron docentes y directivos de las instituciones educativas, se propuso la posibilidad de anexar un link de el link de las diferentes herramientas de videoconferencia que se puedan utilizar. En el caso de las clases en videoconferencia, por Zoom, por Meet, por Teams. En el sistema dimos la posibilidad de que al momento de registrar las clases virtuales se anexara un enlace para que se pudiera colocar el respectivo link y así se pudiera acceder con mayor facilidad. Y no solo eso, garantizaría mayor seguridad, puesto que al compartir un link en un grupo de WhatsApp se filtraría la información y entrarían personas no deseadas, personas no invitadas que no hacen parte de la clase a esa actividad. Por lo cual, al momento de registrar el link en la plataforma, el estudiante desde su usuario, padre de familia desde su usuario, podía ingresar a través de un botón directamente desde el sistema, lo cual garantiza no solo mayor comodidad, sino mayor seguridad al momento de gestionar información. Por lo cual ha sido de valiosa importancia escuchar, aprender y hacer retroalimentación de nuestras herramientas. Esa ha sido la ventaja de nuestras soluciones tecnológicas. Otros componentes que también se han desarrollado a petición de las diferentes instituciones ha sido el módulo de quizzes. El módulo de quizzes que también proviene de la propuesta precisamente del Centro Educativo Lucecitas. Tuvimos la oportunidad de escuchar las inquietudes, cómo se manejaban los formatos, cómo se maneja la metodología y a partir de ello, escuchando cada una de las propuestas, se desarrolló la herramienta y a fecha de hoy ha dado resultados satisfactorios. Otro, otro aspecto también de nuestra aula virtual son el tema de los comunicados y observaciones, notificaciones, para que estudiantes y padres de familia estén informados de las novedades que se presenten, no solo a nivel interno de la clase, sino también a nivel institucional. Dentro de esa opción se permitió que el personal directivo o el personal docente, dependiendo del rol, pudieran asignar, registrar diferentes comunicados que se realizan a nivel institucional y así la comunidad institucional estuviera informada, el caso de los padres de familia y estudiantes. Y el consolidado de aula virtual, consolidado de notas, tampoco en el prototipo inicial no estaba desarrollado. A partir de la escucha activa, como bien mencioné en los diferentes módulos anteriores, también se anexó el consolidado seguimiento de notas registradas por los diferentes docentes a estudiantes en particular a partir de las diferentes actividades asignadas, lo cual
ha hecho que la información sea más fácil de acceder, la trazabilidad de la información. Esas han sido muchas de las características que se han desarrollado en nuestra plataforma de gestión académica, en especial el componente de aula virtual, el que estamos haciendo énfasis. Así que, bueno, más preámbulo, vamos a continuar con la presentación. Es correcto, Michael. Se escucha, ¿cierto? Se escucha bien. Excelente. Bueno, haciendo un resumen ya de todo lo que hemos dado, vemos que este aprendizaje inmersivo es un nuevo método de aprendizaje que ya viene desde el año 1982, es un proceso evolutivo que viene de paso a paso. Esto no es algo que se dio de la noche a la mañana, ya todos en algún momento hemos tenido alguna experiencia inmersiva en un cine, viendo un video en 3D, video en 360 grados, ya más o menos Michael les dijo en qué consistían este tipo de tecnologías en realidad virtual, que permiten que el estudiante se inmersa en ese tipo de tecnologías y tenga un autoaprendizaje, una actitud crítica, habilidad de comprender, de analizar, donde se desarrolla todos sus, ¿cómo se dicen? Habilidades cognitivas, que es el tema de escuchar, de oír, de interpretar. Todo eso es la nueva revolución de la educación. Es una educación que es colaborativa, ya que el docente no es el que va a impartir solamente los conocimientos, es el estudiante el que va a descubrir todas esas competencias que le van a permitir tener su autoconocimiento, observar, analizar, ser autocrítico. Entonces estábamos hablando de que este aprendizaje inmersivo trae una evolución en el conocimiento, un conocimiento colectivo, colaborativo. Entonces el docente debe conocer todos estos tipos de métodos de aprendizaje para comprender cuáles son las oportunidades, las fortalezas, los desafíos que la educación virtual nos está trayendo día a día. Que entendamos que no es solamente porque se presentó la pandemia, ya nos tenemos que meter en el tema virtual, no es un proceso evolutivo, que ya viene de años atrás, que va desarrollando y va evolucionándose, que cada día más vendrán cosas nuevas, quizás ahora estamos en el aprendizaje inmersivo, quizás más adelante estaremos hablando de otro tipo de aprendizaje con otras tecnologías desarrolladas. Entonces, nosotros tenemos que ir incorporándonos y adaptándonos a esos procesos pedagógicos complejos que aumenten la participación de los estudiantes y que vayamos en esa línea de ese conocimiento colaborativo y colectivo, es decir, docente y estudiante. Entonces, quizás este tipo de tecnologías son un poco costosas para realizar, o sea, para impartir enseguida, o sea, ya no es que ahora yo te estoy hablando de aprendizaje inmersivo y ya tú vas a hacer videos y vas a entrar en la realidad virtual, eso no podemos irnos ya a lo exagerado, porque es un proceso que va poco a poco y ahora estamos en un proceso de evolución en que sobre todo en las instituciones de educación básica y media se están incorporando en este tema virtual por lo de la pandemia, entonces los docentes ahora están conociendo cuál es este nuevo tipo de aprendizaje colaborativo y colectivo, donde están aplicando nuevas estrategias, creo que ya hemos venido hablando de eso en muchos talleres, estrategias de creatividad, donde ya no solamente sea lectura, donde se utilicen diferentes metodologías de aprendizaje que permitan al estudiante analizar todas esas competencias. Entonces, el docente puede entender ese enfoque que el entorno nos está mostrando y utilizarlo, adaptarlo en su actualidad, en su aula virtual, en un proceso que le permita utilizar herramientas donde se utilice todo ese conocimiento colectivo y colaborativo. Entonces, puede definir contenidos temáticos que le permita crear estrategias didácticas, aprender y a dominar esta realidad o mundo virtual que se nos está presentando. Entonces es un reto, hay limitaciones, claro, sí, hay limitaciones en la falta de estructura tecnológica, pero el docente no puede limitarse en conocer cuál es el entorno y cuál es esa globalización, conocer cuáles son esas habilidades que debe adquirir, cuáles son esas competencias que debe desarrollar en el estudiante y cuáles son esas herramientas que debe utilizar para hacer esa inmersión parcial, porque en el aula virtual podemos empezar a hacer esa inmersión parcial, donde el estudiante va a participar activamente, donde va a definir conceptos, temas, donde a través de tu metodología de estudio
vas a explorar todas esas competencias en el estudiante, siempre utilizando los canales de comunicación que hay en el aula virtual, el chat, los foros, compartir documentos, y hice énfasis en que podemos irnos a un enfoque lúdico, que siempre en nuestras clases virtuales apliquemos un enfoque lúdico, que es el que va encaminado hacia el futuro de la educación virtual, el enfoque lúdico, el enfoque creativo, donde podamos hacer todo este tipo de videos. ¿Cómo lo podemos ir trabajando? Lo podemos ir trabajando a través de adivinanzas, a través de sopas de letra, hacer juegos creativos por el aula virtual, podemos utilizar mapas, crucigramas, todo este tipo de metodologías lúdicas que nos permitan hacer esa inversión parcial. Entonces, quiero invitarte a que si todavía no conoces tú como docente cuáles son esas habilidades que tú como docente debes adquirir para desarrollarte muy activamente y de manera eficiente en este ámbito virtual, te invito a que participes este 30 de abril en nuestro taller Habilidades para el Docente y Competencias en los Estudiantes, donde te daremos a conocer cuáles son esas habilidades que tú como docente debes tener y cuáles son esas competencias que debes desarrollar en los estudiantes para que tu educación virtual sea de manera eficiente. Si todavía crees que estás arraigado a lo tradicional y crees que todavía te falta ampliar más este tipo de conocimiento, en nuestro taller del día 30 de abril podrás ampliarlo y por supuesto tendrás tu certificado de asistencia. Queremos invitarte muy abiertamente para cerrar con broche de oro este ciclo de charlas que hemos realizado por nuestro 7º aniversario de la empresa TIC Solution BNSACS. Si todavía tu institución educativa no cuenta con una plataforma que le permita realizar estas clases virtuales, un aula virtual, te invitamos a que conozcas todos nuestros servicios, las ventajas de adquirir nuestra aula virtual con TIC Solution BNSACS. Te damos las herramientas para que empieces a realizar esta inversión parcial, para que empieces a meterte en este mundo virtual y no quedes arraigado en las cosas del pasado y de la forma de estudio tradicional, que es la presencial, donde el docente era el que impartía la temática. No, ya esto es una educación nuevamente, repito, colectiva y colaborativa. Entonces, te invitamos a que conozcas más de nuestros servicios. Nuestra página web es www.ticsolutionbnsacs.com. Si quieres conocer más de nuestras actividades y de todos los eventos que TIC Solution BNSACS traen para ti, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, @TICSolutionBN, Facebook, Instagram. También te invito a que te conectes a mi Facebook, Vicepresidencia TIC Solution, creo que es así, Michael, no, TIC Solution, Vicepresidencia TIC Solution. Ahí también puedes conocer más. Sí, Vicepresidencia TIC Solution. Ahí puedes conocer más sobre todas las actividades del departamento comercial, porque yo soy directamente la que manejo esa página de TIC Solution, y pues invitarte a que hagas ese cambio de mentalidad, a que decidas ya incorporarte en este mundo de la virtualidad, en este mundo que nos trae todas estas novedades de metodologías de aprendizaje, todas estas novedades de herramientas tecnológicas que tarde o temprano tenemos que aprender a usar y tenemos que descubrir en nuestro día a día. Si eres un rector de una institución que me está viendo en estos momentos y no cuentas con tu aula virtual, ni tampoco tienes una plataforma de gestión académica para hacer todos los procesos como informes, matrículas, registros consolidados, te invito también a que te metas en nuestra página web, veas nuestros casos de éxito, conozcas más de nuestros servicios, o me contactes a través de este código QR que aparece aquí en la diapositiva, que directamente te comunica conmigo y yo puedo ampliarte toda la información de nuestro servicio. Para cerrar, una frase de Albert Einstein, que está en la diapositiva anterior, que nos dice, vamos aquí a verla en la pantalla: es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y grandes estrategias. Es en esta crisis que hemos tenido de la pandemia donde nos hemos obligado a ser resilientes, a reinventarnos, a innovar, a aprender cosas. Y no debemos sentir miedo. Quizás unos saben, algunos docentes ya conocen cuáles son esas habilidades, cuáles son competencias, pero si tú todavía no eres experto ni las conoces, todavía puedes
descubrirlas, conocer cuáles son las que tienes que necesitar para tener tus habilidades y descubrir esas competencias en los estudiantes y desarrollar tus clases de manera eficiente. Así que no sintamos miedo, rompamos ese paradigma, cambiemos la mentalidad e incursionémonos en nuestro nuevo modelo de educación virtual. ¿Algo más que decir antes de irnos, Michael? Agradecemos la participación a esta gran charla, a esta gran conferencia, una conferencia muy interesante, ya anticipándonos a lo que es el mañana. Más que pensar en el presente, es pensar en el futuro de la educación, y qué mejor forma que compartir este tipo de conocimientos y experiencias para poder fortalecer los conocimientos y las competencias relacionadas. Es correcto, y invitarlos también a que, como estamos de aniversario, si deseas contactarte, recibirás unos precios especiales que estamos manejando por nuestro 7º aniversario, para que de una vez por todas adquieras tu servicio, tu kit completo para tu colegio, que incluye plataforma de gestión académica, más aula virtual interactiva, más página web con dominio propio. Todo en una sola plataforma que abrirás desde tu página web directamente de tu colegio, adaptable a cualquier dispositivo, PC, celular, tablet. No tienes que instalar ninguna aplicación adicional en tu celular porque es adaptable. Se utiliza en cualquier conexión a internet, ya sea conexión a internet normal o datos de celular, sin ningún inconveniente. Y vas a optimizar todos tus procesos de gestión académica para tu institución. Agradecida por la atención y por estar aquí conectados con nosotros en este taller que dejaremos grabado. Si quizás no pudiste verlo completo ahora, puedes verlo diferido más adelante. Y nuevamente te recuerdo nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, @TICSolutionBien, nuestra página web www.ticsolutionbiensax.com. Muchísimas gracias por su atención. Recuerde que somos excelencia y calidad a su servicio. Muchas gracias.